Hermano José Luis, ¿estaré yo cometiendo un pecado si le rezo o le oro a la Virgen María? Sí, por lo general sí, es un pecado de idolatría, porque la Biblia nos dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces la Virgen María no es ninguna intercesora por los seres humanos. El único intercesor que puede interceder entre Dios y los hombres es Jesucristo. Aún la misma Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo en la carne, mandó que hicieran todo lo que Jesús mandaba. Mandó a la gente a decir, hagan todo lo que Él os dijere. Y ella misma reconoció que necesitaba de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Entonces es pecado de idolatría estarle rezando, estarle orando, estar venerando, estar honorando o estar alabando a la Virgen María. Cualquier cosa que ustedes quieran decir, alabar, honrar, venerar, respetar, se está idolatrando. Porque es que la Virgen María simplemente es una sierva del Señor, como cualquiera de nosotros. La Madre del Señor sí, pero no la Madre de Dios. Cierto respeto se le da igualdad, pero respeto de orarle, respeto de rezarle, respeto de venerarla, no. Si venerásemos a la Virgen María, también tendríamos que venerar también a los 12 discípulos que fueron más cercanos a Él todavía, que andaron en sus caminos. Porque a los 12 discípulos fue que Jesús, alzando su mano, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque esto hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, llamó más cercano en el sentido espiritual a sus propios discípulos que a la Virgen María. Pero esto no para que creen controversia en que la Virgen María es menos que los apóstoles, que los apóstoles menos que la Virgen María. Porque todos delante de Dios son siervos delante de Dios, siervos que guardaron su palabra, que obedecieron, que siguieron. Pero nunca la Biblia en ninguna parte vas a encontrar que la Virgen María hay que rezarle, que hay que venerarle, que es un ser supremo, e incluso colocarle en la misma cúspide que el mismo Dios. No lo vas a encontrar en la Biblia. Así que es pecado de idolatría estarle rezando a la Virgen María. Hermano José Luis, muchas oraciones de los católicos dicen, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Será un pecado estar repitiendo esa oración? Sí, es pecado porque sabemos que ella sí es una santa, fue una discípula seguidora de Jesús, santa, sí. Santa María, Madre de Dios. Cuando decimos Madre de Dios, no, porque Dios no tiene madre, Dios es un espíritu. María fue madre de Jesús en la carne, como el Hijo de Dios. Fue madre de Jesús en la carne y eso se quedó aquí en la tierra. Pero que digan Madre de Dios, eso jamás, porque Dios es un espíritu que no tiene principio ni fin. Y ahora la otra parte que dice la oración, ruega por nosotros. Ya lo había dicho antes, el rogar por nosotros solamente le conviene a nuestro Señor Jesucristo, que entró como sumo sacerdote al lugar santísimo en los cielos mismos, presentándose delante de Dios como nuestro intercesor entre la humanidad y Dios. Él es el sumo sacerdote, que Él sí se puede presentar y puede rogar por su iglesia, por sus escogidos de acá en la tierra, pero la Virgen María no. La Virgen María es una santa que está muerta, no puede hacer más, está muerta como cualquiera de los discípulos y no puede rogar por nadie, ni está en estado de conciencia, no tiene arte ni parte con los vivos acá en la tierra, ni los vivos tampoco tienen arte ni parte con ella. El único que ruega por nosotros y que es nuestro abogado, porque la Biblia dice abogado tenemos en Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. El resto es invento y cuento. Hermano José Luis, ¿qué diferencia hay entre un santo y un... Hermano José Luis, pero la Virgen María tenía pecado al igual que todos nosotros? Bueno, vamos a decir que todo ser humano es pecador. Se le puede llamar pecador antes de conocer a Jesús. Porque el pecado, la humanidad lo heredó de Adán y Eva. Ese pecado pasó a toda la humanidad y por causa del pecado también entró la muerte. O sea, todos estamos muertos, tanto físicamente como espiritualmente delante de Dios. Y el pecado, por causa del pecado, que el pecado aumentó, fue que vino la promesa de la gracia de Cristo Jesús a la tierra. Entonces, para concluir ya la pregunta, María era pecadora, era una pecadora. ¿Por qué? Porque ella vivía sin Cristo en un tiempo.
ella no tenía a nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo era pecadora. Entonces, a todo mundo, toda persona, antes de conocer a Cristo, es pecador. Pero una vez se convierta y siga al Señor, crea en el Señor, tenga fe, practique sus mandamientos, entra a ser una persona santa, apartada, y los pecados del pasado quedan borrados. Porque la Biblia dice, por un hombre entró el pecado al mundo, que fue Adán. Pero por otro hombre, Jesucristo, entró la gracia, la salvación. Entonces Jesucristo es el Cordero que borra todos los pecados de la humanidad. Entonces una persona santa entra a ser santa cuando se conoce a Cristo, y Cristo le perdona sus pecados pasados de antes de conocerlo a Él. Entonces María en un tiempo fue pecadora, pero llegó a morir santa. Fue santa en otro tiempo cuando reconoció a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí empezó a ser una persona santa y murió santa. O sea que si una persona está en Cristo y vive sus padecimientos de Cristo y vive en la obediencia a sus mandamientos, ya no se le puede llamar pecadora, sino una persona santa que se apartó, porque la palabra santa es apartarse, que se apartó para Dios o se apartó para Cristo, para seguir sus mandamientos y seguir en su fe. Entonces, pecadora aplica para la persona que no ha conocido a Cristo y que no vive en Cristo y que no practica sus mandamientos. Pero ya estando en Cristo ya no nos puede llamar pecadora, porque fue el que nos limpió de la mancha del pecado.